¿Y si te dijera que la clave para una vida plena no está en evitar el dolor, sino dentro de él? Suena radical, ¿verdad? Pero es una lección brutal y luminosa que un hombre aprendió en el lugar más oscuro imaginable. Quédate conmigo. No soy un gurú. Soy alguien, como tú, buscando respuestas. Y hoy vamos a escuchar a alguien que sí las encontró, en un infierno real. Viktor Frankl, psiquiatra, judío, prisionero número 119.104 en Auschwitz, allá por 1944. ¿Por qué deberías escucharlo? Porque si él pudo encontrar sentido ahí, ¿qué no podremos encontrar nosotros en nuestros propios desafíos? Me puse a investigar por qué estaba sucediendo que su mensaje resuena tanto hoy. Porque seamos sinceros, ¿quién no se ha sentido perdido, vacío, preguntándose, ¿para qué todo esto? Esa sensación de que falta algo, esa apatía que a veces nos muerde. Ese es el primer monstruo que vamos a mirar a los ojos. Imagina esto. Un día eres un respetado médico en Viena, con tu esposa, tus padres, tus sueños. Al día siguiente te arrancan todo, todo, tu ropa, tu nombre, tu cabello, tu dignidad. Eres un número tatuado en la piel, en un tren hacia Theresienstadt, luego Auschwitz. Es 1942, 1944. Los años se difuminan en hambre, frío, golpes, miedo constante. Ves morir a tu padre de agotamiento. Te separan de tu madre, de tu amada esposa Tilly, sabiendo que probablemente nunca los volverás a ver. ¿Cómo sigues adelante cuando te han quitado hasta la humanidad? Me di cuenta de algo extremadamente interesante. La reacción inicial, casi universal, era el shock, la negación, y luego una apatía profunda, un sentirse muerto por dentro. ¿Te suena familiar esa sensación de desconexión, aunque sea a menor escala? Pero aquí viene lo increíble. Frankl, observando con sus ojos de psiquiatra incluso en el infierno, notó algo. Había hombres, pocos, sí, pero existían, que caminaban entre las barracas consolando a otros, dando su último pedazo de pan. ¿Qué los hacía diferentes? No eran más fuertes físicamente, no tenían privilegios, tenían algo más. Estaba escondido a simple vista. Frankl lo entendió. Pueden quitarte todo excepto una cosa, la última de las libertades humanas. Elegir tu actitud ante cualquier circunstancia, elegir tu propio camino. ¡Wow! Piénsalo. Aun cuando no controlas nada de lo externo, el cómo respondes, esa elección íntima, minúscula, sigue siendo tuya. Puedes elegir derrumbarte o puedes elegir buscar una rendija de luz. Se inicia entregando la pieza clave que faltaba, una pizca de control en medio del caos. Esa fue la primera victoria contra la desesperación. Es suficiente elegir una actitud cuando el sufrimiento es tan aplastante, tan constante, cuando ves la muerte a diario y la esperanza parece una broma cruel. Porque seamos honestos, la actitud ayuda, pero el horror seguía. Frankl perdió a su madre en las cámaras de gas casi inmediatamente. Más tarde descubriría que su esposa Tilly murió en Bergen-Belsen, su hermano y cuñada también asesinados. El frío calaba los huesos, el hambre era una tortura constante. La pregunta inevitable surgía una y otra vez, más profunda, más oscura. Si todo lo que amas desaparece, si tu propia vida pende de un hilo caprichoso, ¿tiene algún sentido todo esto? ¿No es mejor rendirse? Esto puede ser confuso, pero es, en realidad, bastante simple. Muchos se rendían, perdían la voluntad de vivir, se dejaban morir. Frankl vio esa muerte interior antes de la física. Ese es el segundo monstruo, el más grande, la pérdida total del sentido. ¿Sabes qué mantenía a Frankl aferrado a un hilo de futuro? Algo casi intangible. Antes de ser deportado, había escrito un manuscrito científico, su obra vital. Lo llevaba oculto. Cuando llegó a Auschwitz, se lo confiscaron y lo destruyeron, con una mueca. ¡Basura!, le gritaron. Ese momento fue devastador, el clímax de la pérdida. Pero la idea de ese libro, la necesidad de reescribirlo, se convirtió en una pequeña brasa. Guarda esto en mente, volveremos a ello. ¿Te has fijado cómo una tarea inconclusa, una serie a medias, una pregunta sin respuesta, se queda dando vueltas en la cabeza? Eso se llama efecto Zeigarnik. Lo inacabado nos persigue, y la búsqueda de sentido es la tarea inconclusa más grande de todas. Por eso nos inquieta tanto. Frankl se dio cuenta de algo revolucionario, la base de su logoterapia, terapia a través del sentido. La segunda parte de la fórmula es esta. La vida no está para darnos placer o felicidad porque sí. La vida, constantemente, nos hace preguntas, y nuestra tarea es responder, ser responsables. ¿Cómo?
Frankl identificó 3 caminos principales para encontrar sentido, incluso allí, a través de la creación o la acción. Hacer algo, crear algo, trabajar en una tarea. ¿Recuerdas el manuscrito? La idea de rehacer esa obra, de completarla, le daba un propósito concreto, una razón para levantarse cada mañana helada. Sin embargo, lo que realmente me impactó fue la táctica excepcionalmente inteligente: enfocarse en la misión, a través del amor o la experiencia, conectar con alguien, experimentar la belleza, la naturaleza, el arte. Frankl se aferraba a la imagen de su esposa Tilly. En los momentos más duros, mantenía conversaciones imaginarias con ella. Sentía su presencia. Ese amor trascendía el alambre de espino. Esto es adictivo, en el buen sentido. Esa conexión profunda, a través de la actitud ante el sufrimiento inevitable. Este es el más difícil, pero quizás el más poderoso. Si no puedes cambiar una situación, como estar en Auschwitz, puedes elegir cómo la enfrentas. Puedes encontrar sentido en tu capacidad de soportar, de mantener tu dignidad, de ser testigo. Primero, aceptas la realidad. Pero fíjate en esto: el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, como el sentido de un sacrificio. Yo llamo a esta táctica la alquimia interior. La estrategia de esto es transformar el plomo del dolor en el oro del significado. Déjame explicarlo de manera simple. No buscas el sufrimiento. Nadie quiere sufrir. Pero cuando es inevitable, tienes la opción de convertirlo en un logro interior. Aunque todo esto es importante, mucha gente ya lo hace, instintivamente. Busca un trabajo que le llene, ama a su familia, intenta ser fuerte. Por eso, la siguiente táctica hace toda la diferencia. Es simple, pero cambia el juego. Pregúntate, ¿qué esperas tú de la vida? Si no, ¿qué espera la vida de ti ahora mismo? ¿Qué pequeña responsabilidad te llama? Quizás es cuidar a alguien, terminar ese proyecto, aprender algo nuevo, o simplemente elegir no quejarte hoy. Luego, agregas este componente. Busca activamente esos chispazos de sentido en tu día. Una conversación, una ayuda que ofreces, un momento de gratitud por algo pequeño. Y eso transforma nuestras expectativas. Deja de perseguir la gran felicidad y empieza a recolectar pequeños significados. Pero sin el siguiente paso, estás descuidando lo más importante de la ecuación: la responsabilidad. Es tu tarea encontrarlo. Nadie puede dártelo hecho. Tip 1. ¿Atascado? Piensa en alguien a quien ames profundamente. ¿Qué harías por esa persona? Ahí hay sentido. Tip 2. ¿Sufriendo? Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puede hacerme más fuerte o compasivo? Tip 3. Recuerda la frase de Nietzsche que Frankl citaba: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Encuentra tu porqué. Y el manuscrito de Frankl lo reescribió. Tras ser liberado en abril de 1945, volvió a Viena. Se enteró de la muerte de casi toda su familia. Imagina ese dolor. Pero tenía su porqué. Publicó ese libro reconstruido, El hombre en busca de sentido. Se convirtió en un faro para millones. Pero si te detienes ahí, crearía un gran problema: pensar que solo en el extremo se halla el sentido. Así que resuélvelo. Así. El sentido está disponible siempre. Fórmula explicada rápidamente. Creando, amando, afrontando. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. La logoterapia no es solo historia. Inspira ramas enteras de la psicología positiva hoy. Demuestra científicamente que el propósito vital protege nuestra salud mental. Los resilientes de alto rendimiento usan el truco psicológico de buscar activamente el significado. Así es como lo hacen lista, paso a paso, de 3 partes. 1. Identifican sus valores clave. 2. Se fijan metas alineadas con esos valores. 3. Encuentran sentido incluso en los contratiempos, viéndolos como desafíos. Para comparar, esto es como lo hacen las personas promedio. Resultando en esto, viven reactivamente, buscando placer o evitando dolor, sintiéndose vacíos a menudo. Pero así es como vas a hacerlo tú, con intención, buscando tu porqué. La historia de Frankl no es una historia triste, es una historia de triunfo humano. Nos grita desde el pasado que sin importar cuán oscura sea la noche, tú tienes la capacidad de encender una luz interior. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando tu deseo de una vida más plena. No es la ausencia de problemas, es la presencia de un propósito claro. Quizás ese vacío que sientes no es un defecto, es una invitación, una pregunta que la vida te está haciendo.
¿Cómo vas a responder? La respuesta de Frankel cambió el mundo. Tu respuesta puede cambiar el tuyo. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Qué significa sentido para ti? Quiero leerte en los comentarios. Tu opinión, tu experiencia, son oro puro. Ayudan a crecer a esta comunidad y a mí. Si este mensaje te resonó, si te dio una chispa de esperanza o una nueva idea, regálame un me gusta. Ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que quizás lo necesiten justo aquí, ahora mismo. Y si quieres seguir explorando estas ideas, buscando juntos ese sentido, suscríbete. Tenemos mucho de qué hablar, amigo mío. Gracias por estar ahí.